Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Fans. Como cada semana estoy con mi amigo Álvaro. Álvaro, ¿cómo estáis? Amigos de América, bienvenidos al Campeonato Mundial de Baterías. Señores, Pero ¿cómo? yo voy a empezar este capítulo diciendo dos cosas. ¿Cargaste de tu celular, weón? Cargué mi celular. El capítulo pasado yo dije que iban a pasar dos cosas. Que Kimi Antonelli iba a firmar su segunda victoria y que el Gran Premio de Japón iba a ser un desastre. Yo Señores, creo yo que tengo jugarme la mereces lotería. un aplauso, weón. Vamos, Porque vamos que vamos. segunda semana que la chunta ya al ganador, weón. Creo que nunca Álvaro ha tenido una racha como la de este momento. Nunca le había chontado a nada, de hecho. En dos, seguida, menos. Así que yo ya tengo miedo. Oye, sí, Ay. efectivamente, tuve un fin de semana igual con harta polémica. Vamos a estar hablando de las cositas que pasaron, porque eso lo hizo más entretenido. Pasaron cosas durante la carrera también. Y vamos, 2 cucharadas ya a la papa. Álvaro, el accidente del señor Bergman. Previo a la carrera, por ejemplo, Fernando Alonso mencionó que el tema de adelantar era involuntario, porque la batería de repente quedaba cargada y pasaban. Y de hecho, post carrera, también lo dijo Lando Norris, que era involuntario, que se cargaba la batería y el auto como que partía. ¡Bum! Sí, pasan dos cosas que tanto el perseguido como el persecutor sufren cambios dentro del deployment, y esto significa que muchas veces se provocan adelantamientos que no estuvieron preparados, no estuvieron planificados. Recordemos que en la mayoría de los deportes a motor, uno prepara los adelantamientos. No es que simplemente te topas o te encuentras con un adelantamiento, tú preparas el adelantamiento. Pero con estas nuevas regulaciones lo que está pasando en muchas ocasiones, y muy bien lo dijo el Nano, se provocan adelantamientos entre comillas sin quererlo. Esto significa que si bien voy siguiendo al auto de adelante, llega un minuto donde el auto que va liderando se queda sin batería y yo entro en modo de deployment. Ya. Lo que significa que se provocan diferencias de velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora es una locura. O O sea, sea, esto no ha mira, existido nunca, sí, nunca. yo No hay... hice un ejercicio ayer, iba manejando y un auto adelante iba más lento. Y conté cuántos segundos, yo iba mucho más rápido, me demoraba en llegar donde iba el auto que iba más lento, ¿cachai? Y es impresionante cómo la diferencia de velocidad se puede notar en un auto o en un monoplaza. Entonces ahí me puse a reflexionar, por ejemplo, el accidente primero que tuvo Checo en las prácticas, donde pasó un poco lo mismo porque Albon fue que venía más rápido. Sí. Entonces, miráis por los espejos y de verdad no sabes si ya estás cerca o no, porque hay 3 modos de batería. También se están poniendo encima de la mesa problemas que tienen que ver con las señaléticas. Porque cuando un auto entra en regeneración de energía, los LED de atrás parpadean 2 veces. Sí. Y esto le avisa al piloto que va atrás de que va a haber una disminución de velocidad del auto al que estoy persiguiendo, y en el fondo se transforma como en un símbolo de advertencia. Pero ayer lo que vimos en Suzuka es el fallo absoluto de este sistema, entre comillas, de seguridad, porque de repente estamos a una distancia donde una disminución de 50 kilómetros por hora no me da para generar el tiempo de reacción. Amigo, yo te voy a decir algo. Diferencias de 50 kilómetros por hora y hasta 60 kilómetros por hora que se han detectado no se han provocado nunca, ni siquiera entre el auto que va liderando el campeonato del mundo y el que va último. O sea, el año pasado entre el Alpine y el McLaren no se generaban diferencias de 50 kilómetros por hora. Entonces, esto es algo que Lando Norris lo dijo. Esto lo han dicho varios pilotos. Pero me quiero quedar con lo que dijo Lando Norris, que creo que fue la frase como más destructiva con respecto a esta nueva generación de monoplaza y nuevo reglamento, en donde Lando dice: estamos esperando a que se provoque un accidente grave. O sea, no es
que estamos viendo si es que va a pasar o no va a pasar, Lando Norris No, le dijo a la sentenció. FIA, lo sentenció, exacto. Entonces, a esto se le suman las palabras de Carlos Sainz, de Nano, Verstappen, Albon, Piastri habló también. Bueno, Leclerc fue lapidario, po, weón. Lapidario. ¿Qué dijo Leclerc? Sí, Charles. Leclerc habló sobre, por ejemplo, el tema de la quali, porque la quali ya no se transformó, o sea, la quali se transformó en una hot lap, que la hot lap es el auto en perfectas condiciones, con neumáticos nuevos, temperatura ideal, con la batería cargada al máximo, porque recordemos que esto de las baterías no empieza ahora, la batería lleva más de una década y trabajando dentro de la Fórmula 1, lo que pasa es que antes tenía un trabajo más silencioso. Transformamos las quali en una season que tiene que ver con ser el más rápido de una vuelta, o sea, con el auto en perfectas condiciones, dar la vuelta perfecta, la transformamos en una vuelta de gestión de batería, en donde en una recta yo tengo que levantar el acelerador o desenganchar en el fondo el modo de deployment para empezar a regenerar batería. Como lo hemos estado diciendo en este podcast desde el día 1, Nico, estas nuevas normativas están rompiendo el alma de la Fórmula 1 y la están transformando en la Fórmula E. Salió a hablar un mexicano que es uno de los personajes más importantes dentro de la creación de la Fórmula E. En rueda de prensa dijo: yo no entiendo qué es lo que está haciendo la Fórmula 1, porque todo lo que están implementando ahora, ya existe un deporte para esto, que somos nosotros. Nosotros llegamos aquí a implementar un nuevo estilo de fórmula para llamar a un público que está muy interesado en el desarrollo eléctrico dentro de la movilidad. Lo que pasa, Álvaro, yo creo que aquí se quemaron con una política internacional. A ver, pensemos un poco de contexto. En Europa se eliminó mucha producción de autos y se hicieron leyes y todo para dejar la combustión, ayudar al planeta, todo lo que queráis. La Fórmula 1 no tenía la popularidad que tiene hoy día de nuevo. Nunca la Fórmula 1 ha tenido más fans que ahora. Recordemos que en la década del 2000, incluso parte de la última década, la Fórmula 1 no tenía, después de la era Schumacher y todo, la Fórmula 1 no tenía hoy día el respaldo de una fanaticada, de todos que dijeran: oye, ¿sabéis qué? Podemos tener los motores V8, V10 y nadie nos va a criticar porque al final el deporte motor es esto, etcétera, etcétera. Y creo que se quedaron con esa sensación y fueron tratando de optimizar al máximo desde la política esto de ser eco-friendly, etcétera, etcétera, donde hoy día ya pasaron como todos los límites. Porque al final, hoy día ya existen los combustibles sintéticos, combustibles que no dañan el medio ambiente, ya hay tecnología, podéis probar incluso hasta con motores de hidrógeno, si queréis. Entonces hay muchas formas en que hoy día podéis demostrar que eres eco-friendly, y no tiene ni un sentido porque al final el monoplaza, te aseguro que es lo que menos contamina con respecto a toda la logística de la Fórmula 1. Entonces creo que se quedaron con un discurso que viene de años anteriores y se comprometieron con algo que nadie les pidió tampoco. Entonces yo creo que eso por una parte ha sido perjudicial totalmente para la Fórmula 1. Y hablemos, yo creo que del accidente de Bergman, porque sabíamos que iba a pasar, ya había pasado en las prácticas, Checo Pérez en 2 prácticas, como iba más lento y no lograba cargar tanta batería lo toparon. Y aquí pasa algo porque salen las luces de Franco Colapinto de que su batería comenzó a cargar encima de Bergman, que ya venía con una velocidad impresionante. La diferencia de velocidad entre los dos eran 90 kilómetros por hora. Bergman venía full a batería más 250, boost. ¿o no? Sí, po. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra en regeneración de energía Colapinto y eso lo que hace es que chupa el auto, es como...
Totalmente, hay una disminución de la velocidad de 30 kilómetros por hora. Esto encima en monoplaza literalmente se siente como una frenada. O sea, disminuyes 30 kilómetros por hora en una semi-recta entre la horquilla y Spoon. Entonces, ahí tenéis 30 kilómetros, Nico, ¿vale? Luego tienes 20 kilómetros más que se le suman a... Perdón. Entra en regeneración, 20 kilómetros pierde Colapinto y en el Berman caso de aumenta, Berman, po. full batería, entra en bus y gana 30 kilómetros. Entonces, lo que sucede es que en la sumatoria desde la disminución y aumento, el tiempo de reacción que tiene Berman se acorta 50 kilómetros por hora. Y es una brutalidad. Y más encima, que también hay un factor un poco medio de mala suerte, porque entre la horquilla y Spoon hay una recta que no es recta, ¿vale? Es un gran curvón que no está contabilizado como curva y que más encima está en pendiente. Entonces, Franco, sí es verdad que se echa hacia la izquierda, no de manera brusca ni nada como para que, porque por ahí hay en internet están los haters, no, de que No. Franco no dejó el espacio. De hecho, Sí, Oliver Berman, Villeneuve habló que fue antes, culpa de Franco. ¿A dónde anda? en lo Anda. absoluto. De hecho, Oliver Berman, antes de ver las imágenes, dijo: yo creo que me dejaron sin espacio. Después de ver las imágenes, o sea, hasta Komatsu salió diciendo: nosotros revisamos las trazadas de Colapinto y Colapinto no tiene absolutamente ni un No, gramo de culpa en nada. esto. Y No. de hecho, Colapinto todas las vueltas las estaba marcando iguales, ¿vale? Lo que pasa es que Berman dijo: ok, aquí tengo mi espacio, batería llena, estoy viendo que este bueno está entrando en clipping, así que voy a tratar de pasar, pero la disminución no se la esperó. O sea, esos 50 kilómetros por hora. Nico, yo me acordé de algo, güey. ¿Tú te acuerdas que el año pasado le metieron una sanción de 10 segundos a Oscar Piastri ¿Por en, qué? Inglaterra porque desaceleró y Russell se acercó peligrosamente Sí. se acercó peligrosamente. Movimiento que después obviamente también Russell hizo y que no hubo ninguna sanción por parte de la FIA, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, estas disminuciones de energía, porque o sea, de velocidad por levantar el pie, tenían sanciones antes. O sea, Si esa pensemos en disminución era 50 Australia. kilómetros, En exacto. Australia, Russell de nuevo cuando iba detrás de Alonso y según ellos Alonso frenó y perdió el control del monoplaza. Pues, bueno. Exacto. Ya, en épocas pasadas esto significaba una sanción. Porque es Una peligroso. sanción, porque es peligroso. Y ahora el reglamento te provoca de que el auto tenga comportamientos que ni siquiera son manejados por los pilotos. Estas disminuciones de velocidad ni siquiera están dentro de las manos del piloto. El piloto no tiene nada que hacer con respecto a estas disminuciones de velocidad. Eso es una locura. No. Es una locura. Yo creo Entonces, que... nada, pues se termina provocando este choque porque Berman no es capaz de esquivar y de mantenerse en pista, solamente es capaz de esquivar un choque que hubiese sido muy feo, en el caso de que hubiese llegado a impactar a la Sí, Argentina. más feo Hubiese aún sido de ahora. muy Por la feo. diferencia de velocidad, Se hubiese montado el auto de Colapinto uno sobre de los el dos techo de hubiese Berman. volado o volcado, sí o sí. Yo creo que Colapinto se hubiese volcado, porque literalmente iba a entrar, Berman se iba a meter debajo cohete, del po. auto de un cohete, exacto. Entonces, yo creo que después de que se habló mucho, después de que Carlos Sainz dijo en rueda de prensa, tienen que escuchar a los pilotos. Carlos Sainz fue la declaración más dura post carrera. Sí. Dijo, tienen que escucharnos, ya les dijimos. Dijo la FIA y nosotros tenemos 5 semanas donde hay que conversar. Hay que ver cómo se soluciona este reglamento. Porque independiente de los resultados, que ya hemos tenido carrera entretenida y todo, es verdad, yo creo, Álvaro, que el tema de la seguridad es prioridad. Fue un choque de 50G. No sé hace Durísimo. cuánto no teníamos uno así. Porque ni siquiera... Desde Verstappen Silverstone 2021. Y que Verstappen también en salió Cox. medio lesionado de las Verstappen muñecas. se tuvo que ir a la clínica y acuérdate esa radio que el buen Respiraba apenas. De hecho, respiraba sí. apenas por la descompresión de los pulmones. Entonces, tiene razón. Imagínate, esto pasa en Mónaco, weón. Donde tenía una diferencia de 100. O también lo mencionó en Las Vegas.
En Las Vegas recordemos que es de los circuitos más rápidos que existe. Hay una recta eterna, recta con curva. Imagínate, pasa ahí. Entonces, Qué buen tema tocaste, Nico. Singapur, Las Vegas, Mónaco, no hay escapatoria. Que no tienen bajen un escapatoria, poco exacto. la velocidad. Piensa que Berman partió 250 metros antes, perdiendo el control del monoplaza. Son 250 metros que fue un peso muerto y que fue bajando la velocidad. Correcto. Pero imagínate, así todo llegó a 50G. En uno de los otros hubiese sido terrible. No, si esto realmente. Yo creo que lo que. A ver, acá hay dos miradas. Hay una mirada que tiene que ver con la seguridad y que los pilotos lo están poniendo encima de la mesa, ¿vale? Y que la FIA la FIA se pueden hacer los tontos con muchas cosas, pero con la seguridad es una de las cosas que nunca la FIA se va a poder hacer el desentendido, porque No. safety first y es parte como del lema y el himno, weón, de la Fórmula 1. Aparte, son vías de piloto, entonces. Exacto. Entonces, tienes el tema de la seguridad, que lamentablemente la FIA tuvo que esperar a que se provocara un accidente para recién tomar cartas en el asunto y para empezar a escuchar a los pilotos. Pero por otro lado, también tienes el tema del espectáculo, porque aquí, Nico, pasa algo. Seamos sinceros. ¿Fue una carrera mala? Sí, fue una carrera mala yo creo que para todos los que llevamos un tiempo viendo la Fórmula 1, fue una carrera mala y de plástico. Para los nuevos fans puede que haya sido una carrera interesante porque ven muchos sobrepasos que todavía no entienden por qué se están provocando estos sobrepasos, lo que conversamos al principio. Entonces, están estas dos miradas de tenemos que resguardar la seguridad, pero también qué pasa con el espectáculo. Japón 2025 fue una carrera horrenda. Fue una procesión, recordemos esto. O sea, Sí. una carrera que Verstappen marca la pole y los McLaren no fueron capaces de sobrepasar a Verstappen porque en Japón, con esta estructura de monoplaza, es muy difícil pasar. Y esto los pilotos lo han dicho siempre. Japón es la pista más espectacular que tenemos, pero de muy difícil sobrepaso. ¿Fue esta una carrera mejor que la de Japón del año pasado? Yo te diría que sí. Ahora, sí, hay cosas Pero del reglamento que están buenas. Por ejemplo, que no haya aire sucio permitió, y tú lo podéis ver en imágenes, que los monoplazas se sigan de cerca. Hemos visto en todas las carreras unas peleas de Ferraris hermosas. Eso no Ferrari está nos en está discusión. aguantando esta weá también, pues, amigo. Ferrari nos está dando la diversión de esto. ¿Cachai? Ahora, por ejemplo, Kimi partió mal, sobrepasó, hubo batallas, todo. Vamos a hablar de esto también, Álvaro, porque en la zona media y baja pasaron muchas cosas que no mostró la realización. Yo creo que desde ese punto de vista ya te doy el punto. El tema es que claro, está muy condicionado por las baterías, no por el manejo de los pilotos. Y ahí también comprobáis que si tuvierais una velocidad con otro tipo de motor, por ejemplo, habrían estas peleas. Porque ya se pueden seguir más de cerca, el monoplaza es más pequeño, pueden hacer ciertos paralelos y todo perfecto con eso. Eso te la doy. FIA bien ahí, ¿cachai? El tema es que, claro, depende mucho de la batería, de la situación de la carrera, de cómo esté el piloto gestionando, de muchas variantes que no tienen que ver con la conducción en sí, sino con botoncitos y configuraciones que pasa a ser como un videojuego, ¿cachai? Entonces, Absolutamente. ahí está como la disyuntiva, ¿cómo lo solucionáis? Mira, uniéndome a esas palabras, Nico, y tomando lo que te estaba comentando antes, ok, tenemos algunos grandes premios que van a ser mejores que lo que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos años, procesiones básicamente. Probablemente Mónaco va a ser mucho más movido, por ejemplo, pero esto se va a desgastar. Sí. Y en un minuto, el fan se va a dar cuenta de que sí, mucho adelantamiento, pero el efecto yo-yo, al final lo que provoca es que las carreras, por muchos adelantamientos que tengan, sigan siendo carreras muy estáticas. Lo vimos en la batalla entre Pierre Gasly y Verstappen, que no le voy a quitar mérito al piloto francés de haber aguantado un Verstappen atrás 3/4 de la carrera. Está perfecto. No le voy a quitar ese mérito. Tampoco le voy a quitar el mérito a Oscarito Piastri, que estuvo aguantando a Norris atrás, y a Russell también, durante 3/4 de la carrera. Pero al final del día, esto se transforma en una batalla de gestión eléctrica. Sí.
y el resto queda fuera. Es que al Porque final, no- en una carrera normal, Álvaro Piastri hubiese aguantado igual. Porque es tremendo piloto, ¿cachai? Gasly también. Pero, como todos lo dicen, son adelantamientos de plástico. Porque es como, te paso porque tengo batería, oh, perdí la batería, Son me las rectas. pasó. ¿Cachai? No porque frené tarde. No. No porque hacemos un paralelo y yo me meto un exterior y arriesgo. De hecho, no hemos visto tanto bloqueo. Porque no hay tanto riesgo como otras veces. Fíjense en eso cuando estén viendo Qué las bien, Nico. carreras. Es Los verdad. bloqueos son porque estoy tratando de hacer un dive-on o estoy tratando de frenar lo más tarde posible para poder pasar Correcto. al otro, ¿cachai? Me estoy arriesgando más. Es verdad, Nico. Es muy Pero cierto lo que ¿cuántos estás diciendo. bloqueos han ocurrido? Poquísimos. O sea, de De los que hecho, están retransmitiendo, por lo menos, pocos. Y es verdad. O sea, la cantidad de bloqueos que se ven, por lo menos, ha disminuido totalmente. o sea, piensa el año pasado, ¿cuántos bloqueos tuvo Piastri? Porque el weón dijo, yo voy con todo para pasar a Norris o a Verstappen, y el weón se pasó. Pero Así es. porque se arriesgaban, ahora dicen, no, espero un rato, cargo batería, ya voy. Igual. Pero bueno, comenten, suscríbanse al canal, obviamente. Primero que todo, a todos los nuevos bienvenidos. Y además, comenten qué piensan, cuál es la solución, cómo ustedes ven el panorama, les gustan las nuevas carreras, no les gustan, justifique su respuesta, si no hay 3 puntos menos en la prueba. Nico, antes de pasar a los resultados de la carrera, me voy a unir a las palabras de Carlos Sainz. Yo creo que la FIA va a tener que sacrificar velocidad y vamos a tener que volver al régimen de 70-30. Es preferible que los autos estén dando vueltas 5 segundos más lento, pero que Todos tengamos pensamos una lo mismo. competencia más natural, que volvamos al automovilismo, que volvamos a la muñeca del piloto y que el apartado eléctrico lo castiguemos, sacrificando velocidad, finalmente velocidad de vuelta, o sea, tiempos por vuelta. Oye, al final nos da lo mismo, porque con la aerodinámica, y esto está comprobado, con la evolución que hacen los equipos y los motores, de acá a fin de año recuperáis 3 segundos. Totalmente. Entonces, Totalmente. sáquenla, weón. Me enojé, Ya. weón. Ya, oye, fue igual una carrera que nos dio muchas cositas. Por fin pudimos ver a los dos McLaren corriendo en pista por primera vez y Oscar Piastri, amigo, es un maquinón. ¿Sabéis qué? Ustedes saben que me gusta Piastri igual, pero ha sido interesante y entretenido ver la primera carrera de Piastri en esta nueva reglamentación con un monoplaza que no es el mejor y metiéndose ahí en el segundo lugar. Así que bien por Piastri, bien por McLaren que por fin salieron a pista y están ahí, están para pelear. Absolutamente, un Oscar Piastri que larga en tercera posición, pero que se pone vivo, aprovecha las oportunidades. De nuevo estamos viendo de nuevo estamos viendo que los Mercedes tienen problemas con sus arrancadas. Lo de Kimi fue una debacle absoluta. Kimi termina perdiendo 5 o 6 posiciones. Bueno, Y el Oscar onboard, Piastri- ¿cómo sonaba, weón? Taca, 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 taca. Sí. El piloto australiano que piensa más rápido que el resto, toma el liderato de la carrera. El primer stint lo lidera Oscar Piastri. Y es ahí también donde Charles Leclerc también se aviva y agarra esta segunda posición. Obviamente, después con el transcurso de la carrera, la superioridad que tiene el equipo alemán se hace ver desde las manos de Kimi Antonelli, que aprovecha dos cosas. Uno, el tremendo talento que tiene. Este chico, si bien fue un poco cuestionado durante el año pasado, a mi juicio fue injustamente cuestionado. Un rookie que estaba tomando recién un auto, entrando en una escudería competitiva que sí sufrió de algunas malas suertes en algunas carreras y otros despistes en otras. Este año se ha reafirmado y ha puesto esta ficha de promesa con la que llegó a la Fórmula 1 encima de la mesa y da un golpe espectacular para sus pretensiones de ser campeón del mundo. Es hoy por hoy el piloto más joven en liderar la tabla del campeonato de pilotos en la historia de la Fórmula 1.
Entonces, aquí, Nico, nos estamos encontrando con tres cositas muy entretenidas. La primera, sabemos que los Mercedes sí o sí están teniendo problemas con las largadas y esto es algo que se va a ver. Quali muy fuerte, ritmo de Sí. carrera espectacular, pero largadas muy, muy débiles. Ya la hemos visto en los tres grandes premios más la carrera sprint. Además de eso, estamos viendo que una vez solucionados los problemas, McLaren no entra a la lucha por el campeonato del mundo, pero sí entra a la lucha por a lo menos quedarse con el subcampeonato. Y en ese sentido, si bien vimos a un Lando Norris que no pudo contra Russell, sí vimos a un Oscar Piastri que fue capaz de aguantar al piloto inglés y también fue capaz de aguantar al monegasco en gran parte de la carrera. Aguantó también a Kimi Antonelli durante muchas vueltas Sí. y en ese sentido vemos que los McLaren tienen este renacer. Algo arreglaron Sí, este entuerto que estábamos teniendo. les pasaron una nueva versión del motor, weón. Parece Eso, suscripción de IA, weón. eso, ¿Qué quizás modelo le estáis pagaron a ocupando? Toto. Ah, no, pagaste la weá, cagaste. Le Oye, pagaron a Toto el Plan Pro. sí, weón. De hecho, es más, quiero mencionar algo con Kimi. Yo creo que algunos medios internacionales bajaron un poco esta, como tiraron para abajo el triunfo de Kimi porque dijeron que Russell falló, etcétera, que pasa un poco en la Fórmula 1, pero al final yo creo que Kimi en esta carrera dijo, weón, hice la pole de nuevo. Como que hice la pole. Y además, aunque perdí las posiciones, yo gané la carrera luchando. Entonces, Absolutamente. independiente que fue buena suerte que pasó el safety car, que le regaló un poquito la parada a varios. Kimi ganó en las suyas. No, totalmente. A ver, en este deporte, igual que en todos los deportes a motor, hay un factor suerte, sí. Y en este caso, el factor suerte estuvo del lado de Antonelli, que no hubiese podido capitalizar ese factor suerte en un primer lugar si es que no hubiese tenido ese ritmo de carrera brutal. Es que después, cuando queda primero, dijo, Exacto, hablaron de mí. Bueno, exacto. terminó O sea, solo así. inalcanzable en lo absoluto. Por otro lado, ¿qué pasa con el auto de Russell? Es que el auto de Russell está presentando problemas. Russell en la carrera pasada Nah, sí tuvo amigo. ciertos problemas de fiabilidad. En esta carrera yo vi más a un Russell complicado por su manejo. Un auto nervioso, sí, pero siempre un auto nervioso va a ir acompañado de tu estilo de manejo y eso, eh, mira lo que le está pasando a Verstappen con respecto a Hadjar, por ejemplo, donde tenemos un Hadjar que clasifica mejor que la leyenda de la Fórmula 1, porque sí, su estilo de manejo se está acoplando mejor al tipo de auto que está teniendo. Sí, po, Entonces, en ese sentido, quien quiera restarle mérito a Andrea Kimi Antonelli, tanto por la carrera pasada como por esta carrera, la verdad es que no está teniendo mucha idea de lo que está pasando. Un campeón del mundo siempre va a capitalizar todas cada las oportunidades oportunidad. que... Exacto. Y acá siempre lo decimos, tienes que estar ahí. Mucha suerte habrá, son condiciones, son contextos. Pase lo que pase, tú tienes que estar ahí para agarrar ese primer lugar y volverlo tuyo. Oye, Así ¿qué que al opináis final del día, de la radio de Russell, weón, antes de la vergonzoso. relargada? Una vergüenza, me ¿Tú parece. crees que estaba pidiendo que lo Sí, dejaran pasar, weón? pero por supuesto. Ahora, a mí me parece una vergüenza por dos cosas. Uno, no estás en McLaren, papi. ¿Vale? No es Aquí no papaya. Yo puse existe. por ahí en Aquí, unos comentarios, no es papaya. así es, Aunque sea también. ahí inglés como Lando Norris, no está ahí en... No se puede volver a repetir nunca más en la vida que te devuelvan la posición porque algo pasó en boxes, en la parada en pits. Amigo, esto es súper sencillo. Esto es Fórmula 1. Sale en safety car. El safety car existe, los accidentes existen. Y Aparte tú estabas... iba tercero, weón, no iba segundo. ¿Qué iba a hacer Kimi? Iba a dejar que lo pasara Piastri para después pasarle la posición a Russell. No, Russell súper está huevón. weón. No, absolutamente. O sea, me parece vergonzoso que un piloto con la experiencia de Russell, que ya es un veterano de esta weá, esté pidiendo algo así Pero por la radio. sigue con esas Vergonzoso. actitudes. También pasó, no sé, hubo situaciones similares en el pasado y siempre llorando. Es como pelearlo en pista, weón. Bueno, ¿Cachai? Tornello le tiró ahí una pullita
a Russell porque Cochito le estaba comentando, haciendo el comentario deportivo de que estaba alegando Russell y Tornero tipo, ¿en serio? Estoy impresionado de que Russell está alegando. Sí, Russell pero es así, verdad, siempre weón. así, así. Es el Siempre. piloto que más reclama en toda la parrilla. Está Russell y luego Hamilton. Y eso es así. Discúlpenme los No, es fanáticos verdad, de... Son es verdad. tremendos grandes pilotos, pero aquí no hay nadie que alegue y joda más que Russell y Hamilton por la radio, weón. Independiente de que el que no llora no mama. No, y lo mismo, el presidente de la asociación de pilotos, y weón puteó a Checo de una manera, y ahí esa weá no me gustó, ¿cachai? Porque al final, la weá que está pasando con las baterías no es culpa de ellos, ¿cachai? En Entonces, va absoluto. y le tira una puteada a Checo, y es como, weón, pero vos soy el weón que siempre es políticamente correcto y que debería proteger a los pilotos y toda la weá, y te mandáis unos comentarios así de tóxicos por radio. No, Terrible. mal. Así que eso, ojo, y también para el negocio de Toto Wolff, que Kimi Antonelli brille, y como lo dijo en la radio la semana pasada, es lo mejor que puede pasar porque para la marca es lo mejor. Lo siento, pero desde el punto de vista de marketing, aquí dos personas marqueteras en este podcast les pueden decir que el mejor negocio es que Kimi se transforme en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. Absolutamente. Absolutamente. Oye, Ya, sigamos. bueno, para cerrar el capítulo de Russell, lamentablemente todos los intentos que tuvo Russell por alcanzar ese segundo lugar fueron Tercer lugar. inocuos para alcanzar ese tercer lugar que no pudo. Trató de meter un overcut, no pudo. Mala gestión de la batería, y eso sí se lo estaba alegando su ingeniero por la radio. Yo creo que Russell entró en modo desesperación. Y en ese sentido fue muy poco inteligente con respecto a la gestión de su batería, que hoy por hoy es a lo que los pilotos tienen que prestar más atención. Así que Yo creo que estaba pensando en ser mejor que Kimi. Que Kimi estaba en otra posición, en vez de decir, voy a gestionar esta weá, tengo mejor monoplaza, en algún punto voy a pasar al resto. sí, Y en esa desesperación empezó a cometer errores de gestión. estoy de acuerdo. Y ahora vamos a ver la entereza y la madurez de un George Russell que pierde el liderato del campeonato frente a su compañero, que es más encima un rookie. Así que Russell tiene dos opciones: o se echa a llorar, que es básicamente lo que hace siempre, o se pone firme. Y muestra. Quedan 22 carreras, 21 si descontamos las que Quedan ya no 17, se van no, a correr, 18, pues sí, cagaron dos. ¿verdad? Y nada, sale a por ese campeonato y a ver si es que puede vencer a su compañero. Sí. Oye, McLaren, ya hablamos de ello, Mercedes también, Ferrari, súper bien de nuevo, se nota, y de hecho Frédéric Vasseur dijo que todavía tienen espacio para mejoras, y eso igual nos motiva, Álvaro. Absolutamente. Tenemos dos grandes pilotos que están cada uno aprovechando a sus formas este nuevo reglamento. Por un lado tenemos a Charles Leclerc, que ha sido muy, muy duro con el reglamento. Regresa al podio, lo que es bastante positivo para él. Vimos problemas importantes dentro de la conducción de Charles Leclerc, en donde, claro, como él nos tiene acostumbrados, para mí el mejor en toda la parte técnica de los circuitos, el mejor de la parrilla, por eso creo que Charles Leclerc es el mejor a una vuelta, es el poleman más espectacular que tiene la Fórmula 1, porque en la parte técnica creo que es el mejor de todos, es el que mejor frena tarde, el que mejor traza, etcétera, etcétera, pero lamentablemente la pérdida de velocidad que se tiene en las rectas lo tienen con un mindfuck terrible, en donde ahí, como tú decías muy bien, fue muy duro con la FIA. En esta ocasión gana el duelo contra Russell, lo que es un mérito extraordinario, sabiendo que los pilotos del equipo alemán hoy por hoy tienen el mejor monoplaza y por lejos. Y en ese sentido creo que Charles afirma un tremendo resultado que no lo proyecta ni lo va a proyectar para ganar el campeonato del mundo, no por lo menos con lo que estamos viendo ahora, pero sí es un manotazo encima de la mesa para decir, yo creo que sí soy el mejor piloto junto con Max en este deporte. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Hamilton tuvo una buena carrera igual, pero la gestión de neumáticos no lo favoreció, quizás como los otros grandes premios, y andó ahí nomás, pero se nota que Ferrari sigue ahí. Y se van a pelear con los McLaren muy fuerte. Eh, Así sí. es. Oye, para Yo mí... Sí, ¿Mm? dale. No, dime. No, iba a pasar a otro tema, así que dale. No, que vimos a un Hamilton con un ritmo de carrera bastante inferior al que le vimos en China. Tuvo una mala salida, lo que es extraño en el piloto inglés. El safety car lo ayudó a subir varias posiciones, termina quedando tercero, pero luego el ritmo de carrera también se lo termina comiendo, cae progresivamente y en ese punto termina sexto, que es donde salió. Creo que con el piloto inglés tenía un monoplaza para acompañar a su compañero en el podio, pero lamentablemente no fue el día de Lewis Hamilton en Japón. Sí, es verdad. Oye, pasando para mí el piloto del día, quizás por lo que hizo en la quali y todo, eh, para mí es Gasly. ¿Por qué? Porque creo que se defendió como nunca. Creo que con este monoplaza, y de hecho lo dijo después en el post carrera, que el mejor monoplaza que ha corrido en su vida, estaba en el hype máximo, feliz, pero creo que se lo merece porque toda la temporada, en las 3 carreras, ha mostrado, ha pasado a Q3, ha estado ahí y se siente cómodo y me gusta que esté así. Gasly muchas veces lo hemos criticado porque habla mucho. Y es hora de demostrar, y está demostrando, y al final está quedando ahí incluso por sobre los Red Bull. Entonces, bien Gasly. Por otra parte, Colapinto también clasificó mejor, ha ido mejorando y tuvo un poco avanzó varias posiciones en pista, pero tuvo mala fortuna ahí con el safety y quedó al final más relegado. Pero Alpine viene. No, absolutamente. Otra espectacular actuación del piloto francés. Mucho mérito tuvo también el Pitbull, que planteó una estrategia, a mi parecer, perfecta, sosteniendo un ritmo ultra sólido. ¿Vale? Ves los tiempos de vuelta de Gasly y una consistencia espectacular. Le plantó cara a Max Verstappen con un auto que en la teoría es peor que el Red Bull, Claro. y en ese sentido chapó por el piloto francés que supo contener a Max en un duelo que, ojo, se mostró poco, o sea, dentro de se mostró, pero se mostró poco versus lo que se podría haber mostrado en la retransmisión, en donde hubo varios adelantamientos entre el piloto neerlandés y el piloto francés, que este último supo manejar el ritmo de sus baterías. Al final del día, la consistencia en el uso de la batería logró que Gasly se pudiese mantener por delante de Max, a pesar de que Max lo adelantó un par de veces. Max después, de hecho, en conferencia de prensa decía, adelantaba a Pierre y de ahí me quedaba sin batería. De hecho, hay un clip tremendo donde Max saluda a Pierre y Pierre lo está rebasando. Exactamente lo mismo que pasó con Nano y Checo. Es que, weón, ya no podía hacer nada, pues, weón. Ya, exacto. En el fondo es una reacción que tiene que ver con ya no tengo nada que hacer, me rindo ante esta situación. Max decía, voy a esperar 3 vueltas más a regenerar mi batería para volverlo a pasar, para que me vuelva a pasar en la recta siguiente, porque el ritmo lo termina enganchando él primero que Max. Y esto es un poco lo que está pasando. Sí. Hay muchos autos que son peores que sus persecutores, pero si yo genero el ritmo de batería adecuado, no vas a poder terminar por delante. Es un poco lo que hizo Franco en las carreras pasadas, ¿te acordás? Cuando dijimos que fue ministro de defensa, enganchaba mejor el ritmo y no dejaba pasar a Sainz. Oye, ahora, Franquito, ¿sí? Yo creo que Alpine plantea una mala estrategia más allá del safety car. El safety car lamentablemente lo fastidia bastante. Esto, chicos, es exactamente lo mismo que hablamos con Antonelli, pero hacia el otro lado. No podemos justificar el ritmo del año ni el desempeño del año siempre en la mala suerte. Y esto es súper importante que Franco lo tenga encima, porque Franco está siendo un piloto con mala suerte, y esto lo estamos viendo desde el año pasado. ¿Dale? Pregúntale a Nano sobre la mala suerte, pues, weón. Sí, entonces, tú puedes ser un piloto es segunda carrera que el safety lo caga. Entonces,
hay que ver cómo. Primero, yo creo que Franco debería hacer un. Está haciendo un trabajo, y lo ha dicho también Briatore, de simulador para las qualis. ¿Se ha mejorado? Sí, porque ya está pasando a la Q2. En toda la. Sí, Entonces, sí, bien. Pero pero no puede necesita estar llegar. tan lejos. Sí, po, No necesita puede estar tan lejos acercarse a de Gasly, Gasly. en lo Necesita absoluto. hacerlo. Absolutamente, amigo. Y yo aquí sí voy a ser crítico con nuestro querido Franco. Ok, yo perdono cualquier incidencia que haya habido con el tema del safety car, que realmente pilló a Franco muy mal parado en la pista. Sí. ¿Vale? Todo lo que tú queráis. Y muy mal parado más que nada en la estrategia. Pero no pueden existir estas diferencias en las cuales. No pueden. Eso Franco No, no se lo puede permitir. tiene ¿Vale? que mejorar las qualis. Tiene que mejorar sus qualis, tiene que acercarse a su compañero. En este minuto, Gasly va 15-1 en punto, ¿vale? Y en ese sentido, Franco tiene que ponerse las pilas con respecto, uno, al tema de la quali, dos, con respecto al ritmo de carrera. Algo que está haciendo Franco mejor que Gasly, las largadas. Las largadas de Franco Colapinto son de otro planeta. Sí. Y son las largadas lo que le ha permitido en el fondo tener un poco de oxígeno. Pero es muy importante de que Franco afirme las quali. No pueden existir estas diferencias entre el piloto argentino y el piloto francés. Así que, Franquito, Vamos con las amigo, qualis. tenías a toda Latinoamérica detrás tuyo. Por favor, weón, danos una alegría. Sí, pues aparte tiene mejor auto que Checo, pues, weón. Si al final Cadillac, weón, va a estar ahí en el fondo todo el año, así que Así tiene que darle. es. Oye, el otro que anduvo bien, bueno, Red Bull anduvo ahí no tan bien. Obviamente Max tuvo un desastroso gran premio y hasta Chato ya está hablando de retirarse. También eso pasa cuando los pilotos no les va tan bien. Y Hadjar no pudo capitalizar quizás una buena posición que tuvo. Y obviamente hay crisis, pero el que sí destacó fue Lawson. Lawson segunda carrera que se mete en los puntos, que empieza a meter ahí el Racing Bull bien arriba. Y bien, pues, amigo. Oye, Lawson que finalmente maximiza las oportunidades que le entrega la carrera y va de la mano con lo que estábamos conversando sobre la suerte. Al final del día, Lawson que larga número 14, sube 2 puestos o 3 puestos, no recuerdo. Y Te digo al tiro. Dos. finalmente, ya, larga, sube, o sea, tiene una buena largada. Lawson como que va con una largada buena, una largada mala, una largada buena, una largada mala, pero al final del día Lawson termina capitalizando la posición en la que lo deja el safety car. Ya luego de eso no logra obtener un ritmo de carrera suficiente como para escalar alguna posición más, pero es importante que se queda con esos 2 puntitos que siguen sumando Sí. al canasto de puntos que está teniendo Racing Bull versus su hermano mayor Red Bull Racing. Oye, Esto, sí, lo ojo, pone ahí y ojo. ¿sabéis qué? Ese puntito más le suma. Porque esta vez como Berman no pudo terminar la carrera, Ocon se puso ahí en el 10º lugar y ganó un puntito. El francés se sintió más cómodo y logró recuperar el último punto ahí disponible. Y va a estar dura la pelea entre Haas, Racing Bull, Audi, que en esta vez tuvo menos fortuna, pero que Audi también está ahí peleando ese puestito entre los tres. Así Sí. es. Ahora, Álvaro, antes de irnos y todo, quiero que hablemos cortito de Williams. Porque, amigo, no están repuntando. Muchos problemas. Están desaparecidos. Nosotros decíamos que iban a ser el mejor del resto porque partieron antes. No ha sido así. Hoy día vemos dos escuderías que, ojo, obviamente Toyota Haas ahí está poniendo su firma sobre la mesa. Racing Bull sorprendiendo. Audi, bien sólido, yo te diría, para ser una escudería con motor propio. Pero ¿qué pasa con Williams? Oye, un Carlos Sainz que termina perdiendo una posición, perdón, termina ganando una sola posición en toda la carrera desde su punto de largada, larga número 15, larga número 16, termina en 15ª posición el piloto español. Un cuento muy, muy distinto al de Alexander Albon, en donde si bien Albon termina último,
utilizaron la carrera como una season de prácticas, Sí. ¿vale? Albon, que estuvo entrando y saliendo a boxes, estuvo probando mapas de motores distintos. Literalmente Albon estaba corriendo una sesión de prácticas versus el resto de sus compañeros que estaban corriendo, y sí se da algo interesante. En las últimas vueltas, Alexander Albon estaba rodando en ritmo de los punteros. Así que yo creo que Williams esta temporada está sacrificando para subir. La tiene absolutamente sacrificada. Tienen que ponerse al día con la gente que pone el billullo encima de la mesa. Tienen que seguir dando explicaciones. Hay que entender también de que si no estuviese existiendo el drama de Aston Martin, Williams sería el centro de la atención en esto. Sí. Así que nada, Williams, Aston Martin son equipos que están corriendo en otra categoría. Quiero cortito comentar Cadillac, tercera carrera que Checo termina, y no solamente y ahora Bottas también. Y Bottas, claro, y no solamente es la tercera carrera que Checo termina, sino que también terminó a solo 22 segundos. O sea, pasamos de terminar una carrera a 2 minutos del piloto que venía a terminar una carrera a 22 segundos. No, eso habla impecable de Cadillac y la gestión que están haciendo, porque al final esto va a funcionar así. Así es. Amigo mío, no tenemos Fórmula 1 en 5 semanas. Qué locura. Pero se tienen que suscribir al canal porque apenas tengamos chismecitos vamos a ir sacando capítulos. Obviamente este mes que paramos vamos a seguir de todas formas. Así que a darle con todo, suscríbanse. Cáchate como estoy hablando, weón. Sigan a Álvaro Basler y a mí en el Nico Verso y en Lacoste. Amigo mío, ¿algo más que decir? Por ahora nada, vamos a tener 5 semanas sí o sí repleta de noticias, repletas de chisme. Yo creo que aquí van a empezar las presiones mediáticas para entender cuáles son los arreglos que va a proponer la Fórmula 1 para el regreso de estas mini vacaciones obligatorias. Durante estas semanas yo creo que también se va a hablar de los grandes premios que quizás se suspenden. Porque, Nico, hay varios grandes premios que se encuentran en Medio Oriente que también están en peligro. Sí. Y dependiendo de cómo evolucione este tema de la guerra, vamos a tener grandes premios suspendidos que terminan siendo una debacle para la Fórmula 1 y se suman a la crisis que la Fórmula 1 ya está cursando. Así que yo creo que se vienen 5 semanas intensas de harto chisme. Ahí lo dijimos, que ir con la plata de Medio Oriente podría ser peligroso en algún punto. Entonces, absolutamente. Así que, Nico, yo creo que si bien no vamos a tener carrera, sí vamos a tener capítulos de Fórmula Fans tremendamente interesantes, porque aquí se van a encontrar todos los chismes calentitos recién salidos. Sí, lo analizamos, no es solo, oye, pasó esto, sino que pensamos en la política y toda la teleserie que hay detrás. Bueno, amigo mío, que tengan una gran semana. Ustedes también.